o esto es simplemente, pues, por la situación que estamos viviendo y el asunto de las ayudas, o habrá manera de ¿cómo se llama? De sobrepasar este asunto de las ayudas y retomar los trabajos. No sé, cómo podemos llegar a entenderlo? Necesito la sabiduría del pueblo que está escuchando Nueva Vida esta mañana para contestar esa pregunta que tú planteas, Fernando. ¿Cómo se explica? Me encantaría. La sabiduría de la gente es eso, y la sabiduría del pueblo es extraordinaria escucharla. Y esa pregunta yo creo que es para los oyentes de la emisora, si en efecto de repente nos convertimos en una sociedad de gente vaga que no quiere trabajar. A mí me impresiona todas las noticias que salen consistentemente de empresarios buscando empleados que no aparecen. Ajá. En un montón de disciplinas para trabajar. Y que las ferias de empleo, que antes eso era abarrotado y que solamente un grupito conseguía empleo, ahora las ferias de empleo están vacías. Sí, pero un poco se agudizó un problema que ya existía. Ya había un problema de vagancia en el país, que ahora pues se apretó y ahora es más evidente. Vagancia o no, o gente lista que como recibe ayudas no tiene ningún problema con vivir de ellas, haciendo la excepción de que hay siempre un grupo que realmente lo necesita. Claro. Hay gente que se incapacitó, seguro, ¿verdad? Y que no puede trabajar y que necesita algún tipo de asistencia. Hay gente que tiene tremendos problemas de salud que les impide tener un trabajo normal de 8 horas como, ¿verdad? Muchos de nosotros. O sea, sin obviar esa parte, no quiero que nadie se me sienta mal. Estamos hablando de gente hábil para trabajar que no lo quiere hacer. ¿Cuál es la razón? Yo le pregunto a los oyentes en esta mañana que nos digan sus respuestas, si es vagancia, que es una palabra horrible. Sí. Es una palabra horrible, y yo creo que nosotros como cultura penalizamos a los vagos bien duro. O sea, para yo todavía estar levantándome a las 4:00 de la mañana, mis padres enfatizaron en que tienes que doblarle el lomo, tienes que trabajar y te tienes que sacrificar levantándote a la hora que sea, y si quieres cosas en la vida tienes que luchar por ellas y trabajar. O sea, yo vengo de una cultura de trabajo de parte de mis padres, gracias a Dios. Pero, o sea, lo que quiero decir es que como cultura, la familia fomenta el trabajo, el estudio y el trabajo. Pero de repente no aparece nadie. ¿Es que somos vagos o es que hay tanta ayuda que la gente cuando tiró el lápiz, digo, no, me conviene estar en casa, gano más chavo aquí sin hacer nada? A nosotros nos tienen ese sello de vagos, al puertorriqueño. Eso es así. Lamentablemente nos tienen ese sello, pagamos justos por pecadores. Sin embargo, yo pienso que un año fue suficiente como para que la gente se acostumbrara a las ayudas y vieran cuán bien les iba sin tener que levantarse tan temprano. No quiero complicar el tema, pero como dice Mora, o sea, pregúntale a nuestros hermanos dominicanos y cubanos. ¿Qué opinan de nosotros? ¿Los mexicanos? Los mexicanos, ahí está. Los mexicanos tienen el mejor ejemplo. Claro que sí. O sea, están aquí. Pregúntale a esos hermanos que vienen a meter mano aquí, que han hecho empresas. No tan solo han venido a trabajar, que han levantado empresas súper prósperas, que han venido de cero. A ver qué piensan, tú sabes, de forma anónima, para que tú veas lo que te dicen. Se creó una cultura del vago por las ayudas. Ya nosotros teníamos porque de los 3 que ustedes mencionaron, es que ellos no reciben ningún tipo de ayuda federal. Claro, hay que trabajar. O sea, exacto. Claro, sí. La pregunta que hago basado en el comentario ¿fue que nos acostumbraron entonces a ser vagos por tantas ayudas que siempre estamos recibiendo? Pues sí. Y esto no tiene que ver, la parte política, simplemente lo que son ayudas, punto. O sea, si alguien pone el billete en mi bolsillo, quien sea, fomenta o desalienta el trabajo. Yo creo que aquí hay mucha gente que dobla el lomo, como tú bien decías, desde temprano. Seguro. Estamos trabajando muchísimas horas al día, pero un año, vuelvo y digo, fue suficiente para algunas personas, fue el empujón que necesitaban para darse cuenta que podían ganar más trabajando menos. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Bueno, puedo ganar más trabajando menos desde mi casa, no voy a trabajar porque recibo diferentes tipos de ayuda. Claro, porque muchos... Se acrecentó. Exacto. Pero no puedo decir que la sociedad en general es considerada vaga. Porque porque mucha gente recibe su ayudita y hace por debajo de la mesa 4 pesos. Sí. Y cuando suma y resta, pues... ¿O qué sector? Porque déjame decirte, yo conozco un sector de gente trabajadora impresionante y súper responsable. Claro. Demasiado responsables. O sea, yo creo que nosotros tenemos un bagaje y tenemos un fuero
de ser gente fajona, creativa, trabajadora. Mira cuántos se han hecho empresarios y empresarias durante la pandemia y de María para acá. O sea, el puertorriqueño tiene iniciativa, es fajón, le gusta sacrificarse y trabajar. Es otro sector que se ha convertido, o las ayudas o lo que sea. Por eso quiero escuchar a la gente en si nos estamos convirtiendo o ya somos un pueblo de vagos o no, porque cuando miro el sector de gente fajona que yo conozco y que trabaja y que echa para adelante, también es un sector importante. Claro. Y son boricuas de pura cepa, tanto hombres como mujeres, y se fajan. De lo cual me siento demasiado orgulloso. Por ese grupo estamos de pie, por esos grupos no ha cerrado el país, estamos de pie. Pero no somos la mayoría, me quiero incluir. No somos la mayoría. O sea, es la minoría la que sostiene esta pequeña economía. Pues yo quiero escuchar a la gente por qué. Porque bueno, si vamos a decir, si el problema, aunque por un lado se pueden agradecer las ayudas, por otro lado, si fomenta vagancia, pues hay que bregarlo de otra manera. No podemos ser no podemos convertirnos en un país de vagos. 787-993-9700. Yo con mucho respeto, a mí me encantaría escuchar también a nuestros hermanos de otros países que pudieran, aunque sea de forma anónima. Sí, que digan ¿cómo lo que quieran? ¿Cómo lo ven? Sí, de nosotros. Sería bien interesante. Claro. Adelante, Ruta, buen día. Buen día. Mira, yo entiendo que el gobierno lo que está fomentando es eso mismo, la vagancia. Porque esas ayudas no se dan a las personas que trabajan, porque no incentivan a las personas que trabajan. Yo pienso que está mal dirigido, ¿verdad? La ayuda que se está dando. Yo estoy trabajando, yo trabajé durante la pandemia, pero en un momento me quedé sin trabajo. Y fue bien complicado recibir la ayuda. Luego sí la recibí y luego comencé a trabajar. Y volvemos a lo mismo. Yo trabajando me gano menos de lo que se gana una persona que no está trabajando en este momento. Así es que eso es un poco complicado. Yo pienso que están mal dirigidas las ayudas. Ok, ¿tú piensas que como cultura somos gente vaga o nos acostumbraron por las ayudas a no trabajar? Yo siento que nos están acostumbrando a eso, porque es más fácil tú dominar un pueblo que está acostumbrado a recibir la ayuda del gobierno. Así es que el gobierno puede de esa manera hacer lo que quiera con el pueblo. Muy bien. Sí, pero ojo, esas ayudas existen, o sea, son legendarias. Tenemos décadas y décadas de ayuda. Esa cultura está bien enraizada, ¿no? Claro. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Adelante, sí, cuéntanos. Sí, en referencia al tema, Fernanda, no sé si entendí bien, pero la fuerza trabajadora no es la minoría la que mantiene a los que no pueden trabajar de una manera u otra. Si vemos las estadísticas, los números no engañan. El 76% de Puerto Rico es fuerza laboral. Las ayudas en Puerto Rico en el averaje son $125 en ayuda a nivel mensual, suplementaria. Obviamente no es toda la ayuda. Eso no es un mantengo para un ciudadano para todo un mes. Nueva Vida es una emisora que se escucha fuera de Puerto Rico. Yo precisamente estoy fuera de Puerto Rico. El problema de ahora mismo, que acaba de cambiar, esto es como el gato persiguiendo al ratón o viceversa, en cuestión de buscar empleomanía, por las ayudas que han habido, se está viviendo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Los empresarios están teniendo problemas para reclutar personas capacitadas para trabajo. La mayoría de las personas en un pensamiento están consumiendo los beneficios hasta el final para entonces buscar trabajo. Ven acá, ¿te puedo hacer una pregunta? En la parte de Puerto Rico, la minoría no mantiene la mayoría que depende. Mira, ¿de dónde sacas ese número? Vamos a la cifra, lo vemos y es claramente Puerto Rico no es un país de mantengo, no lo es. Mira, te pregunto, ¿de dónde tú sacas esa data? Porque el economista Gustavo Vélez, y se conoce de mucho tiempo, que el 40% de la fuerza trabajadora en Puerto Rico es la que trabaja, el 40%. Gustavo Vélez nos lo recordó hace par de semanas en el segmento que tiene con nosotros y brega con estos números todos los días. Otras estadísticas hablan totalmente diferente de eso.
Pero ¿cuáles? ¿De dónde salen? Supera ese número. Pero ¿dónde están esos números? ¿Dónde los conseguiste para verlos? Bueno, tendría que en otro momento buscarlos y proveerlos a ustedes, obviamente, porque hay que hablar con base, ¿no? Pero no es la minoría la que mantiene la mayoría en Puerto Rico, y el puertorriqueño no vive del mantengo. Pero fíjate, o sea, el asunto de que el boricua, la frase del boricua es un vago y no quiere trabajar, no viene de un año para acá. Eso viene de la vida entera. Yo creo que yo nací escuchando eso. Sí, claro. Mucho tiempo. Mucho tiempo. La vida entera. Muchos me están enviando. Gracias, hermano, gracias. Sí, gracias por llamar y escucharnos, ¿verdad? Fuera de acá, de Puerto Rico. Un abrazo solidario. Miren, nos están escribiendo acá de que salió una noticia en el Nuevo Día que los beneficiarios del desempleo en Puerto Rico comenzarán a recibir $300 semanales desde hoy. Desde hoy. Semanales. No, chacho, las pequeñas empresas no pueden competir contra eso. O sea, ¿sabes lo que es eso? El gobierno federal está regalando, ¿cómo se llama? Un trabajo sin trabajar. Está regalándote un full time sin trabajar. Sí, así. Es $1,200. Eso es el mínimo, 40 horas. Claro. Wow, eso es más. Y uno les ayudas. Olvídalo. O sea, eso es un tiro a la... Beneficios del PAN y todo lo demás. Le estamos preguntando a los oyentes, a ti, si consideras que nos hemos convertido en una sociedad de vagos. Mira, antes de ir a esa llamada, sí, tienen este beneficio, tienen el PAN, comedores escolares le está dando comida a los niños. O sea, que reciben ese servicio de alimentos, no estás gastando en alimentos, no estás gastando en transporte, no estás gastando en ropa porque no tienes que ir al trabajo, en que entonces estás invirtiendo o gastando. O sea, que si tú sumas todo eso, la gente está diciendo, no me conviene ni ir a trabajar, pero no tengo que comprar ropa, no tengo que comprar alimentos, mis hijos me le dan la comida, te están dando todo. Digo, me perdonan, pues yo sé que hay gente que sí lo necesita, hay gente que está en cama, hay gente que está en cama, hay gente que está infectada ahora mismo, hay gente que está pasando por muchas, esa es la excepción, pero hay otros que no, que pueden salir. Adelante, Ruta, buen día. Buen día, Dios les bendiga. Amén. La primera vez que llamo. ¡Qué bueno! Bienvenida. ¿Somos vagos o trabajadores? No creo que seamos vagos. Yo entiendo que eso depende de la perspectiva del ser humano, en cómo nosotros nos criamos. Yo entiendo que sí, que la mayoría de los puertorriqueños dice que nosotros somos vagos, pero yo no lo creo. Yo creo que más bien esto de las ayudas sí ha ayudado a muchos puertorriqueños y los ha sacado hacia adelante porque muchos de ellos han pasado muchas situaciones. Pero yo creo más bien que es conformismo y pesadez. Y sé que suena fuerte lo que estoy diciendo, pero honestamente, con tantas ayudas que han habido, el puertorriqueño se ha visto de la manera en que están recibiendo esto a nivel económico y siente conformismo. ¿Por qué? Porque está ganando mucho más dinero de lo que ganaba cuando laboraba. Y sí, hay muchas personas que sí lo necesitan, porque hay muchas personas, quiero hacer la aclaración de que sí, ahí está la necesidad, pero al tú recibir tanto dinero, lo ven como que se sienten conformes con eso que están recibiendo y dejan a un lado su necesidad de, mira, tengo que ir a laborar, tengo que trabajar, porque muchas veces se enfocan en lo que tú recibes monetariamente, pero no estás enfocado en tú como persona, tienes que progresar. Fíjate, yo estoy viendo muchos jóvenes trabajando. Yo veo, no sé si ustedes observan lo mismo, pero yo veo gente... Aquí mismo cerquita de nosotros hay... De más edad, o sea, que están sobre los 30 y tantos, 40 y tantos, que como que hay muchos de esos que no quieren trabajar. No, eso es lo que yo veo así, tú sabes, estoy hablando... Los jovencitos que están moviendo son clave en la forma en que el país se está moviendo económicamente, principalmente para muchas tiendas y negocios. Yo consistentemente lo que veo son muchachitas de 18, 20 y pico años metiendo mano, y muchachos, pero muchas nenas, de verdad que la mujer es trabajadora y es fajona. Ese punto que ella trae a mí me gusta. Yo creo que esa parte del conformismo juega un papel que la gente se conforma con poco y no trabaja, se conforma con lo que le dan. Porque cuando tú miras poquito a poco el progreso que puedes ir teniendo, la gente que recibe ayudas normalmente se queda en una escala donde
pues nunca tuvo una casita mejor. Sí, no estamos hablando de mansiones ni de casas caras. No progresaron. No progresaron. No les interesa progresar. Por lo tanto, el comentario de ella del conformismo, a mí me parece que miles de personas juegan un papel que se conforman, punto. Digo, hay gente que nunca alcanzó una casa o no le interesa alcanzar una casa mejor, un carro mejor, porque tiene unas tenis de $200. Un celular que vale $1,100. Sí. O sea, que también es que la manera en la por que... eso, en el conformismo, me conformo con los tenis de 200 y los pago, pero no con una casita mejor o con un carro mejor o inclusive cualquier otra cosa, montar tu propio negocito. Claro. Porque implica trabajo. Exacto. Ajá. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días, Dios me lo bendiga. Amén. Yo entiendo que esto de las ayudas, en realidad, estamos ganando más que en la calle, lo que nos pueden pagar las empresas. Pues mira, déjenlo que ellos reciban las ayudas, y yo entiendo que cuando las ayudas se acaben, todas esas personas van a salir a buscar empleo. Pero mientras tanto, estamos en la misma posición que los mexicanos. Los mexicanos se vinieron para acá porque es un mejor sueldo para ellos. Uh-huh. Pues en este momento, un mejor sueldo para el puertorriqueño son las ayudas, lamentablemente, hay que decirlo así. Wow. O sea, porque las empresas lamentablemente no nos pueden dar, no nos pagan más de $7.25. No tenemos beneficio. Pues por el momento nuestro mejor sueldo es el de las ayudas, y por eso es que yo entiendo, no es que sean vagos los puertorriqueños, porque sí, pues existe los vagos, pero no creo que lo podemos todos irnos porque las personas están cogiendo los beneficios, sean vagos porque no quieran trabajar, y no creo que es que no quieran trabajar en este momento, es que lamentablemente esas ayuditas pues nos subieron el sueldo, decirlo así. Okay. Y pues nos tenemos que quedar alineados ahí, porque ¿qué? Pero hay un Nos asunto, beneficias a nosotros. pero hay un asunto ético y moral, ¿no sería más chévere ir a trabajar? Ahora mismo, si van a otra, si te ofrecen empleo en otro lugar, a lo mejor tú vienes porque lo necesitas, vas. Yo tengo con mi empresa ahora, ¿verdad? Yo me quedo con mi empresa, pero quizás a lo mejor mi deuda, lo que yo necesite para sostener a mi familia, en otro empleo me dicen, mira, te voy a pagar más la hora, me tengo que mover por la situación. Quizás a lo mejor hay quienes, ¿verdad?, nunca han trabajado y los están cogiendo o se están, pero no creo que la mayoría sea así. Okay. No creo. Tú y dices creo que cuando se acabe la deuda, todas esas personas van a salir, van a trabajar, lamentablemente, al trabajar y a que las empresas pues nos paguen a $7.25. Es lo que tenemos, es lo que hay, no tenemos, pero por el momento hay que aprovechar que el gobierno solamente le da las ayudas en otras ocasiones solamente a las personas que no trabajan. Uh-huh. O sea, y a los que trabajamos, que supuestamente podemos vivir con lo que ganamos, no nos dan ni un bellón, porque yo estoy en ese. No somos pagos. Por lo que supuestamente yo vivo, yo no cualifico para nada. Okay. Entonces, ¿qué yo digo? Pagos, como la oyente anterior. Ellos... Okay. Sí. Eso mismo Gracias, escribió una persona en WhatsApp. No somos vagos, somos listos. Lo escribió una persona al WhatsApp de Nueva Vida. Tú sabes que yo sé de muchas personas que estaban llenas de deudas y decidieron dejar de trabajar porque con las ayudas ganaban más y saldaron sus deudas. Saldaron todas esas deudas. Okay. O sea, que hay tantos ángulos. Mira la cara de Yo te digo, es que estamos en un problema como sociedad, tú sabes. Ay, Fernan. Yo trabajo 7 días a la semana. Ajá. Y duro. Yo también. Yo trabajo 7 días a la semana. Ajá. Y le enseño a mis hijos, tú quieres un poquito más, tienes que trabajar más. Y en algunas cosas te ganas un poquito más y en otras un poquito menos, pero hay que trabajar. Y hay que trabajar duro. El que me quiera ayudar, amén. Y he recibido ayuda, pero cantidad de veces toda mi vida, ¿sabes? Pero no hay nada mejor que trabajar. Ay, sí, porque... O sea, no hay nada mejor que trabajar y a veces tú ganas más, a veces ganas menos. A veces tienes más, a veces tienes menos. Pero yo no quisiera estar en mi casa sin hacer a veces nada. No gana.
Y a veces no gana. Y como quiere que trabajar. Hay meses que no entra nada. Ajá, hay meses claro, que no entra nada y uno tiene que seguir trabajando. ¿Qué va a pasar con la gente que o sea, los que van a regresar después de estar recibiendo ayuda que dobla el sueldo que tú tenías, esa gente va a regresar a trabajar por la mitad? Bueno, lo que planteaba Gustavo era que muchos de los que regresen a buscar ese trabajo ya no van a encontrar, está cerrada. Posiblemente la empresa no esté o haya reducido un punto que ya las plazas estén ocupadas y no encuentren trabajo. Pero es un riesgo que muchos se están tomando, basado en lo que dijo la última oyente, que cuando tira números se gana más la persona con la ayuda de lo que se gana trabajando. Y en ese sentido, pues el boricua siempre ha sido bien aguzado, ¿verdad? La palabra aguzado. Pues las ayudas. Tira los números y ahí es que sale. Vamos a ver cuando terminen las ayudas, retomamos el tema, a ver si es lo contrario. Si es que entonces los empresarios ya no tienen todas las plazas, tienen las plazas ocupadas y que el que busca trabajo no encuentra. Pero tenemos que esperar a finales de septiembre. A finales de septiembre, si no es que llegue el otro paquete. Hasta finales de septiembre. Si no es que llegue el otro paquete que están anunciando que va a llegar. Yo espero, yo no sé. Miren, muchachos, hay un ángulo bien interesante y escriben jóvenes, han escrito dos. Tú sabes que los jóvenes tenían un problema y estaban yéndose de Puerto Rico por la falta de empleo aquí. Dicen que ahora encontraron empleo, porque como la gente no quiere trabajar, ahora encontraron en lo que ellos habían estudiado. Ese ángulo es bien interesante. Como la gente no quiere ir a trabajar, yo no encontraba trabajo donde estudié, o sea, en el área que estudié, y ahora sí tengo. Mira eso. Y a eso se debe que estamos viendo muchos joven trabajando. Probablemente. Sin miedo en la calle, se pone su mascarilla y sale y brega. Yo conozco un muchacho que lleva más de un año buscando empleo en enfermería, más de un año. Ahora lo consiguió y lo llamaron de 3 sitios a la misma vez. Wow. Para que tú veas. Bueno. Hay que seguir trabajando, conclusión. Y vamos a ver, ¿verdad? El que esté recibiendo alguna ayuda, pues que la disfrute, que la administre lo mejor que puede y que tengamos ese Puerto Rico de gente fajona y trabajadora que echamos este país hacia adelante. La conclusión del tema es que no somos unos vagos. Yo no soy vaga. Tampoco. Yo no soy vaga. Pues, y yo sé que nuestra audiencia se diluyó con las premisas de el boricua también es listo. Exacto. Y si hay unas ayudas, las va a coger. Y si cuando suma y resta, la ayuda es más de lo que se gana trabajando, pues va a coger la ayuda. Sí. Yo creo que eso es consistentemente también de nuestra cultura. Te voy a decir una cosa. Cuando uno escucha los testimonios de dominicanos, cubanos que llegan acá y que sin cero ayuda, con 0 ayuda, montan una empresa unos años después, están... Que sí que... O sea, eso, hay que sentarse con esa gente y preguntar cómo se hace. Claro. Muchas veces ganan más que el mismo puertorriqueño. ¿Cómo tú echas para adelante en la vida sin ayuda? Esa clase hay que cogerla. Oye, marginados, a veces bulleados, no, porque este es de otro país y llegan a ganar hasta más que uno porque son fajones. Y dan un palo. Así mismo. Esa clase, ese taller hay que cogerlo. Por ahí viene Joel Ventura, hablemos de sexo.